Pues este es el trato a la prensa. Ha habido gente, ha habido compañeros nuestros que, bueno, pues han descubierto ahora cuál era el trato de Pablo Iglesias a los periodistas. Lo que han visto ahí, lo que acaban de ver, son algunos de los extractos de las frases suyas de los últimos 2-3 años. Da la sensación, desde luego, de que no han variado mucho, ¿no? Incluso podríamos decir que hasta se han refinado, porque esto de ir de cacería, dice, a esos fachas que deambulan por las tertulias, hombre, desde luego, un poco más agresivo ya suena. Esto me preocupa, y sobre todo porque, independientemente de que comparto todo lo que se ha dicho por parte de todas las personas que han intervenido, pero una persona que está al nivel que está Pablo Iglesias, que es una referencia para todos sus votantes, porque además toda la campaña la centraron incluso con su propia imagen, incluso en otro tipo de elecciones, es decir, todos sabemos que es un partido muy personalista y que él decide lo que quiere, que en él quiere estar, el que no quiere lo echan inmediatamente, todo eso lo sabemos. Pero lo que a mí me preocupa de esto, además de una falta de un menosprecio importante a los medios de comunicación y, por tanto, o sea, meterse en un jardín que no venía a cuento, es que está poniendo la diana en personas cuando él precisamente está sembrando el odio permanentemente con toda la forma de ejercer política que está llevando adelante. En cualquier política pública intenta generar la discordia, los buenos y los malos. Los buenos siempre son ellos, los malos son todos los demás. Hay que quitarlos de en medio. O sea, ahí habéis mezclado declaraciones en donde había una crítica a periodistas, pero en otras animaba precisamente a salir de cacería y además con objetivos concretos. Por tanto, si un día un loco que está en el influjo, o sea, precisamente de Podemos o de esta gente, que ve a un periodista de estas características y cree que hace un bien a la humanidad, cometiendo una atrocidad con ese periodista, ¿qué responsabilidad tiene Pablo Iglesias en haber desencadenado eso? Pues a mí lo que me preocupa es estar cultivando el odio permanentemente. El efecto contagio. Y poniendo, sí, claro, y poniendo la diana en personas, o sea, que no tienen por qué verse sometidas a esa presión. Bueno, es que esa es su ideología, básicamente. Sí tuvo algún contratiempo aquí, porque parece ser que hubo una persona que le recordó, bueno, que expuso el hecho de que él estaba rememorando ciertos regímenes, ideologías pasadas, ¿no?, que habían costado a la humanidad más de 100 millones de muertos. Es una auténtica denuncia pública a compañeros de su partido. Y le faltó tiempo para decir, vamos a seguir negociando. Es una evidencia que lo que estamos viendo, vamos, hace que el sentido común no haga más que pensar que el Partido Socialista no puede ir con este tipo de personas. Pero la experiencia, porque el sentido común es el menor o el menos común de los sentidos, la experiencia nos hace pensar, y a mí me hace pensar, que es posible y que lo van a intentar hasta el último segundo. Bueno, pues en esa recta final, este fin de semana, para saber ya si nos vamos a nuevas elecciones 26J o podemos tener ese acuerdo que ustedes les veían, Meritxell Batet y representantes de Podemos, diciendo que todavía tienen tiempo para pactarlo. El tiempo es este fin de semana. En medio de todo eso sigue saliendo información. Han seguido saliendo los casos de peleas internas. Luego vamos a hablar, de hecho, del tema de Aznar presentando la denuncia contra el Ministerio de Hacienda. Va a estar una persona en la agencia tributaria. Ha salido el tema de Panamá. Ha salido, y nunca mejor dicho, Soria del Gobierno. Bueno, han salido un montón de cuestiones. Seguía la cuestión de Rita Barberá. Seguían cuestiones de corrupción dentro del Partido Popular. Seguían también determinadas acusaciones dentro del Partido Socialista. Seguía la pelea con el tema de Podemos. Bueno, y aparecían también unas informaciones sobre la supuesta financiación del Partido de Ciudadanos. Luis Salvador, de esta información, ¿qué es cierto, qué no es cierto, qué ponéis en cuestión? Y sobre todo, si teméis que esto os pueda pasar factura en unas elecciones. Lo digo porque Ciudadanos, sí, claro, lo que vendía es que era lo contrario de esto. Lo que vendía y lo que vende. O sea, esto es una especie de teoría de la conspiración en donde se mezclan datos que son ciertos y se da una imagen. O sea, si se dice lo de financiación irregular, quiere decir que hay financiación ilegal, como si el partido hubiera abierto vías para financiarse ilegalmente, pues debemos de ser los más tontos del mundo. Porque, por poner un ejemplo, en la última campaña, precisamente en Murcia, hemos gastado 46.000 euros, hubiéramos tenido derecho a 91.000 y al final, o sea, hemos justificado gastos solamente por 46.000. Entonces, ¿qué necesidad de financiarte por la vía del grupo municipal si tenías el doble para poderte financiar ahí? O, por ejemplo, en el mailing hemos recaudado, o sea, 225.000 euros menos porque solamente hemos justificado el mailing de las municipales y no el mailing de las autonómicas. Porque siempre lo que estamos buscando es ahorrar dinero al contribuyente. Aquí lo único que se ha producido, o sea, y por eso digo lo de que es absurda la información tal y como se concibe, es un error administrativo
de un partido con inexperiencia todavía en los ámbitos municipales y en la gestión, digamos, de ese ámbito municipal al ámbito del partido, porque lo que ha pasado es lo siguiente. El partido creó precisamente para tener más garantías una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos, precisamente para no tener mezclado y no tener ningún tipo de tema irregular con donaciones y con ningún tipo de cosas de este estilo. En la cuenta de ingresos viene el dinero que viene al grupo municipal, se hace una transferencia de una cantidad de dinero a la cuenta de gastos y desde ahí se va pagando y se va justificando. El partido lo que ha hecho en todos los ayuntamientos es ver y preguntar a los secretarios que cuál es el tipo de gasto que se puede hacer precisamente desde ese dinero del grupo municipal. Y nos sometemos al gasto que nos dice estrictamente el secretario dentro de cada grupo municipal. Ahora, ¿qué error sí se ha producido en Murcia? Se ha producido el error de una gente inexperta que, teniendo la cuenta por una parte del grupo municipal y por otra parte la cuenta del partido, ha cogido y ha pagado con cargo a la campaña una cantidad de dinero con el grupo municipal pensando que tenía autorizado ese tipo de gasto. Lo cual el partido detecta inmediatamente porque lo tenemos controlado precisamente por esas dobles cuentas para verlo rápidamente, y en el momento en el que lo detecta automáticamente pide que eso se corrija, porque evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con que se haga un uso de un dinero que no va para una cuenta con otro tipo de gasto, ¿no? Pero a partir de ahí, la que se está montando, aparentando que Ciudadanos está teniendo financiación irregular como si fuera un entramado para desviar un dinero, para llevárselo a las cuentas del partido, cuando precisamente, como estoy diciendo, en las cuentas de la campaña nos hubiera sobrado más del doble del dinero, o hemos devuelto a los ciudadanos españoles que podríamos haber justificado hasta 225.000 euros del mailing, pero que esa es la realidad. No, si te explicas con el talento que te caracteriza. Y con los datos. Y eso es bien. Pero da la casualidad que quien denuncia esto es un antiguo dirigente. Antiguos dirigentes que además dan la casualidad que son abogados. Pero vámonos a los hechos. Ya, sí, los hechos. Dejadme que cite la noticia, porque La Razón lo que daba es un paso más y hablaba de que no sería en Murcia, sino que sería a escala nacional. En concreto en los municipios de más de 50.000 habitantes. Es decir, donde de veras hay presupuesto, porque abajo de 50.000 habitantes prácticamente no hay presupuesto. Y el titular es muy descriptivo. Ciudadanos desvía, utiliza el verbo desviar, las subvenciones de los ayuntamientos a cuentas que controla Villegas. Dentro ya habla de que ingresan el dinero que se da, pide a sus concejales en una misiva, en una carta, les pide a sus concejales ciudadanos que ingresen el dinero que se da para los gastos del grupo municipal, en vez de destinarlo para gastos del grupo municipal, que lo destinen a una cuenta en una oficina del Banco Popular en Madrid, asignada al número 2 de Rivera, a Villegas, y al tesorero, a Carlos Cuadrado. Eso sería la información que está dando en estos momentos el diario La Razón. Sí. Es una, perdona, que es una querella que se ha presentado ante la Fiscalía General Anticorrupción. Por antiguos compañeros tuyos. Cuando veáis la ronda que tengáis que dar, evidentemente pido la palabra. Bueno, pues cuando se está hablando, cuando hay una querella, como tú bien dices, o sea, estamos en todos los partidos, sabemos que la gente que no le van bien en unas primarias, que pierde el control de la organización, automáticamente intenta montar lío. Nosotros estamos reconociendo que aquí hay un error administrativo y ha habido un error de que se ha destinado unos gastos que se tenían que haber hecho con un cargo al partido, digamos, desde la cuenta municipal. Pero pongo un ejemplo. Prácticamente todos los partidos, y eso no lo hace jamás Ciudadanos, incluso contratan personal, y ese personal que contratan los tienen en las sedes de sus partidos y no lo tienen trabajando en sus grupos municipales. Nosotros en eso somos exactamente rigurosos y, repito, hasta el punto de consultar ayuntamiento por ayuntamiento a los secretarios que qué tipo de uso podemos hacer del dinero de esas cuentas del grupo municipal. Ahora, que de un error se trate de inferir como que hay un entramado de financiación irregular, o sea, bajo ningún concepto, y por eso no nos preocupa para nada. Y claro, lo que nos dice la información de La Razón es que ese dinero se ingresa en una sucursal bancaria del Banco Popular, que es la única sucursal bancaria que hay en España, la única, y es el único banco que tiene una sucursal especializada en la financiación de partidos políticos, que está en Madrid, muy cerca del Congreso, por cierto. Y claro, pues en fin, suena bastante mal que las subvenciones a un grupo municipal de un pueblo de donde sea acaben en la sucursal bancaria dedicada a los asuntos financieros de los partidos políticos. Esto es lo que a mí me choca. Luis, muy rápido, que quiero que Cintia nos comente los detalles. Eso que dice La Razón, de que se saca el dinero de los grupos municipales para ingresarlo en esa cuenta, es absolutamente falso. Y lo estoy diciendo aquí, por tanto eso se comprobará en días. Absolutamente falso. ¿No se está ingresando en esa cuenta? No, de ninguna manera. Y lo estoy diciendo aquí delante de todos los españoles que están escuchando la televisión. Por eso digo que la información que está construida
intenta dar un tinte, simplemente con el titular, en cuentas que controla Villegas. Además, ese dato que estoy diciendo es falso. Y repito, o sea, es verdad que ha habido un mal uso porque tiene que haber una cuenta para el dinero de las campañas que no se ha gestionado correctamente y se ha cogido un dinero del grupo municipal que tenía que haber ido al de la campaña. Pero por eso he explicado que es que nos ha sobrado la mitad del dinero que teníamos disponible para la campaña. Por tanto, no era que es que has acabado el dinero que tú podrías tener en un momento determinado y estás cogiendo más. No, es que estamos tirando siempre a la baja. No solo decía que deberá facilitar la gestión por parte de los órganos competentes del partido, los ingresos derivados de la financiación de los grupos parlamentarios o municipales en los que integre, sino que además decía hacia dónde se iba a destinar este dinero. Principalmente decía que lo iban para hacer frente de los gastos pues, de las respectivas campañas electorales. Ese es el segundo documento, o mejor dicho, casi el primero, porque apareció antes. ¿Esa carta es real? Pues es que la carta ética lo que te dice es que si eres imputado por un caso de corrupción política te comprometes a entregar tu acta. Es una carta ética. ¿Dónde se ve que en una carta ética se introduzca a dónde va a ir el dinero de no sé qué? O sea, es que es absurdo. Pero este documento que acabamos de ver es falso, entonces. La carta ética, desde luego, que yo he firmado, yo he firmado la carta ética en el ayuntamiento. Ahí hemos visto un documento cuyo membrete es de Ciudadanos. Ese documento no es la carta ética de Ciudadanos. Bueno, será lo que sea, pero por eso. La cuestión es si es un documento de Ciudadanos o no. Porque lo que dice es eso. Claro, si yo veo ahí un documento que tiene un membrete, yo digo que ese documento no es la carta ética de Ciudadanos porque yo he firmado varias cartas éticas. Porque soy el portavoz municipal del Ayuntamiento de Granada y soy el diputado nacional ahora mismo. Es verdad que dejaré una de las dos cosas cuando arranque la legislatura, porque nosotros no queremos duplicidad de cargos. Pero he firmado ya unas cuantas cartas éticas. No tiene nada que ver con eso ni se menciona nada de esto. En la carta ética se menciona exclusivamente aquellas cosas a las que tú te comprometes precisamente para poner garantías, y una de ellas, evidentemente, que si eres imputado por corrupción política, automáticamente entregues tu acta. ¿Qué explicación le das tú a esto? Perdona, o sea, el que tendrá que explicar, el que está contando la información... No, pero bueno, tú manejarás alguna tesis, quiero decir, si tú dices que hay dos cartas... Yo he dicho, o sea... Que es falso, que es un documento manipulado. Que esa información, tal cual la ves, es digna de la mejor teoría de la conspiración. Porque cualquiera que la ve, hasta la forma del titular, de las cuentas controladas por Villegas, si no se hace ningún trasvase de ninguna cuenta municipal a ninguna cuenta general, eso que está diciendo es una falsedad absoluta. Que no es la razón. Estoy buscando, lo que pasa es que soy un negado en esto de las tecnologías, si yo tengo la querella, la tengo yo aquí. Pero perdona. Porque me la ha mandado un compañero tuyo. Pero perdona una cosa, una querella, ¿qué es una querella? Pero pregunto yo, ¿qué es una querella? Denuncia, mejor. Claro, una denuncia. Espera un segundo, tranquilo, que no pasa nada. Yo estoy tranquilo. Es aire fresco, aire puro, no hay problema. Mira, es que no es la razón. La razón ha tenido acceso a la... Quito la querella, la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que dirige el señor Salinas. Y entonces, es para que la gente le dé, porque si no nos hacemos un lío. Dice este compañero tuyo que el señor Villegas manda una carta pidiendo que el dinero de las subvenciones, lo que decía el señor Buesa, vaya a una cuenta en el Banco Popular en Madrid que solo tiene él y el tesorero. Y entonces dice este compañero tuyo que eso va contra dos leyes taxativas, y lo pone, lo que pasa es que no encuentro, es que no es la razón. La denuncia ha sido aceptada a trámite. Es que no lo sé. Y tendrá que demostrar él que eso es verdad. Claro, pues yo te digo que eso es mentira. Y él tendrá que demostrar que es verdad. Entonces, todos sabemos, o sea, y en Ciudadanos pasa también como en todos los partidos, o sea, que hay personas que si no tienen el poder, y sobre todo en partidos donde creen que pueden llegar más rápido, pues automáticamente, y esos líos los hemos tenido por muchos sitios. Claro. Y siempre la gente tal. Pero a partir de ahí, si alguien denuncia algo que además suena súper raro, tendrá que demostrarlo. Claro. Y ojo, lo que está diciendo de ser verdad sería fácil de demostrar, porque estamos hablando de muchísimos grupos. O sea, Ciudadanos tiene ya 1.500 concejales distribuidos por España, muchísimos grupos municipales. Y algunos variopintos. Pero por eso te quiero decir que si eso es así, serían cosas facilísimamente verificables. Y yo te estoy diciendo que es mentira ahora que tú me dices, no, es que son compañeros tuyos los que han metido la querella. Pues que les salga bien la querella. Yo, que me la han mandado a mí. Pues que les salga bien la querella y no les salga mal la querella que les presentan a ellos por decir esas burradas. En eso estamos de acuerdo. Claro, aludías al decirlo del titular, Luis, aludías a
que parece propio de una teoría conspiratoria viendo cómo se ha redactado el titular. Eso dice Granados. Déjame que termine la pregunta. ¿Nos estás insinuando que esto puede ser una maniobra de último minuto, precisamente por la cercanía de las elecciones? Todos los medios de comunicación tienen cada uno sus propias características. Y la cualidad de hacer portadas, o sea, de prensa amarilla y casi pasando a la rosa a veces y tal y cual, tal, es propia de La Razón. O sea, yo animo a todo el mundo a que vea las portadas históricas de La Razón y tiene portadas memorables. O sea, pero, repito, decir eso de esa manera, y además cuidan la palabra poniendo en financiación irregular, no dicen ilegal, sino irregular, o sea, en cuentas que van a las cuentas de Villegas, como para que parezca que hay alguien que se ha puesto un paraíso fiscal. Pues cuando aparezca el libro de Rosa Conde, perdón, de Rosa Díez, prepárate. No lo sé, pero esa sí que dispara. Desde luego, estamos hablando ahora mismo que estamos en un proceso preelectoral. Ahí he visto yo incluso que se han mezclado un candidato del Partido Socialista de Granada, del PSOE, en Invercaria y poniendo el foco en Ciudadanos. O sea, dices, pero bueno, ¿qué me estáis contando? Esa persona, y lo voy a decir, que parece mentira que encima tengamos que ejercer de abogado defensor de alguien. O sea, Invercaria tiene sus problemas y su mala gestión de los fondos, evidentemente. Ahora, esa persona en ese momento, y ahora diré por qué lo están sacando, esa persona en ese momento era delegado de la Junta de Andalucía. Y como es normal, con las empresas de su provincia, las ayudan a hacer gestiones. O sea, a partir de ahí, los ponen en contacto, les acompañan a la entrevista, algo que es normal en todos los gobiernos autonómicos. Ahora, ¿por qué sale esa persona ahí? Porque han detenido a un alcalde, a una concejala, los han puesto en libertad con cargos, han detenido 17 personas en el Ayuntamiento de Granada, han dimitido 3 personas, va a haber un cambio de gobierno y como está la persona que se presenta, pues ahora lo sacan. ¿Por qué no lo sacaron hace 2 semanas? ¿Y qué tipo de acusación es esa de que un delegado acompañe a una persona y porque allí se haya cometido detrás un delito, entonces todos los delegados de todas las comunidades autónomas estarían cometiendo delitos permanentemente? Dejadme que dé detalles porque hemos saltado al tema Granada, que lo teníamos a continuación. Porque lo teníamos a continuación. Pero no hemos cerrado el otro. Pero dejadme que dé los datos simplemente para que la gente lo comprenda. Bueno, saltaba el tema de la detención de Torres Hurtado y de la concejal de Urbanismo, me parece que era, ¿verdad? Sí. Efectivamente. A partir de ahí había que mirar a ver qué iba a hacer Ciudadanos, si iba a permitir que se mantuviese el Partido Popular con otra persona en el gobierno o iba a permitir o iba a preferir que fuese el Partido Socialista. Corrígeme, Luis, si no es así la historia. Vosotros le hacéis una oferta al Partido Socialista y le decís, si vais vosotros pero sin Podemos, os apoyamos a vosotros. Responde el Partido Socialista y dice, no acepto las condiciones. Y el candidato en el que estabais pensando vosotros, que creo que es la persona de la que estabas hablando, leo literalmente las informaciones del Mundo, el candidato socialista para la alcaldía de Granada, señalado también en el caso Invercaria. La UDEF, cita la noticia, concluyó que Francisco Cuenca, que es esta persona en concreto, abrió la puerta de la empresa de capital riesgo a una promotora en una operación ruinosa. Esa promotora, que tendría como nombre Cándor, habría recibido 7 millones de euros, según la investigación llevada a cabo por la UDEF, al menos 7 millones de euros a través de diferentes organismos y líneas de financiación. El principal apoyo lo habría recibido de una sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía, SOPREA, dependiente en estos momentos de la Consejería de Empleo. También habría recibido dinero de Radio y Televisión de Andalucía, etcétera, etcétera. Cándor Graphic, o sea, efectivamente. Cándor Graphic. Y déjame que cite porque refería esa noticia a otra previa, el candidato socialista al alcalde de Granada, que era esta misma persona, becado por el Fondo de Reptiles. Se habría dado una ayuda, me parece que era 280.000 euros, efectivamente, a la Fundación San Telmo para dar cursos de alta dirección de instituciones a cargos de la Junta. Una de las personas que tuvo uno de esos cursos sería esta persona. Pero me pones el mismo caso. Y repito, me da cosa tener yo que estar abogado defensor del candidato del Partido Socialista. Pero ahora no tienes ningún problema, si perdona, yo me llevo bien con quien... Nosotros nos llevamos bien con quien hace las cosas bien. Repito, todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Granada ha pasado. Y ha sido la UDEF la que ha intervenido, la que ha detenido y la que ha liberado con cargos. Y tiene 17 personas, es el principio de la madeja que no sabemos hasta dónde va a llegar, y yo te digo que va a haber más causas y verás como en las mismas personas que hoy forman parte del equipo de gobierno actual va a haber hasta más imputados. Y eso que va a haber también más lo veremos. En Panamá también. Pero ahora, te digo lo del tema este del Fondo de Reptiles. O sea, San Telmo imparte unos cursos y la gente, y sobre todo muchos cargos públicos, han solicitado recibir ese curso de la Fundación San Telmo. ¿Vale? Yo no lo he hecho, evidentemente, pero lo ha solicitado mucha gente. Y una de las posibilidades que tienen es solicitar una beca. Entonces la gente lo solicita, le dan una beca y hace ese curso. Ahora, si hay un dinero que viene del Fondo de Reptiles, que es con lo que están pagando ese programa, quien habrá que detectar, que yo ya hice declaraciones sobre eso, que habría que ver primero si eso es verdad. Y si es verdad, ver quién ha hecho que ese dinero
salga de ese fondo de reptiles para ir a financiar ese programa. Y hay que ir contra esa gente. ¿Pero qué tiene que ver un usuario final que ha dado un curso y que ha rellenado un impreso solicitando una subvención, que ha recibido dinero del fondo de reptiles, que iría por otro lado? La única diferencia que hay es que hay una pelea encarnizada porque el Partido Popular, por la corrupción, va a perder la alcaldía de Granada. Pero ese es el único tema. Y, por cierto, el PSOE no dijo que no a la condición que pusimos de que ni Podemos ni Izquierda Unida estuvieran en ningún equipo de gobierno. Soria y, no lo saca. y Aznar, bien, y Aznar. Pero que digo que no creo que sea casual. Yo no creo en las casualidades en general, pero es que aún menos en política. Y lo que estás comentando de Montoro, bueno, ahora os habéis puesto todos de acuerdo en aplaudir a Montoro. Montoro me parece el peor ministro de Hacienda que ha tenido, no los últimos 4 años, en la historia democrática de este país. Es el que más, es el que más ha subido. Vamos a dejarme simplemente un apunte. Pero si yo no he terminado. Pues oye, pues acaba. Yo bueno, id concluyendo, porque si no, yo no he terminado, yo tampoco. Que solo digo, ya ha terminado. Los asesores fiscales, que creo que de fiscalía saben un poco, dicen que el contribuyente español está en una situación de absoluta indefensión por todos los cambios normativos que ha hecho el señor Montoro. Te devuelvo la palabra. Quiero dársela a Luis, pero dejadme que veamos las declaraciones de Montoro sobre Soria, que mencionabas tú en el Consejo de Ministros después de que él presentase su renuncia. No tiene nada que ver con... Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos, y quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos. Lo sumo porque quiero que me entréis también a la deriva política de si hay palos, de si hay guantazos, de si hay cuchilladas internas dentro del gobierno. Parece que muy brevemente, vamos a ver. Yo creo que tiene que venir rápidamente un listo de ministro de Hacienda, un super listo que no suba los impuestos y llene los agujeros que se han dejado. Un super listo. Y la noticia sería que hubiera salido el ministro de Hacienda en funciones a decir que está muy bien que un ministro tenga cuentas corrientes en paraísos fiscales. Eso sería acongojante. Acongojante. Bueno, vale, y termino. Claro que hay cuchilladas. Claro, porque hay una institución de detritus, claro. Y se está en Almoneda el puesto, claro. Pero curiosamente quiero recordar que el primer conflicto que se plantea en el gobierno de Mariano Rajoy, no de esta mini legislatura tal y como va, sino de la legislatura pasada, fue el conflicto entre Soria y Montoro por temas de energía. O sea, que su enemistad comenzó entonces. O sea, que no venía a cuento que Montoro, que es el de Hacienda, se estuviera metiendo en temas de energía, llevándole la contraria al ministro Soria. Dicho eso, lo dejo aparcado. Montoro también es el que ha hecho que nos cueste 2.800 millones de euros esa regularización que hizo tan sui generis, y Montoro se ha hartado de amenazar a todo el mundo con el instrumento que él gestiona desde Hacienda. Y ha dado declaraciones públicas permanentemente avisando a cirios y a troyanos que para eso tienen los datos de Hacienda. Eso no parece lógico, o sea, es más propio del matonismo que de un ministro de Hacienda que lo que tiene que hacer es reducir el fraude fiscal. Es una exageración. O sea, bueno, perdón. O sea, es una exageración. Seguramente será una exageración para los que se vean enfrente, seguramente que les está lanzando el dardo. A nosotros no nos lo ha lanzado, pero a todo el que se lo ha lanzado ha identificado claramente cuando Montoro se lo ha puesto como a Fernando VII.